Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y también la agroindustrial. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en Guadalajara, Jalisco y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos a los amigos de Tantoyuca en el estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero y en Peto en el estado de Yucatán. Y saludamos a través de la gran cadena Albavisión a los amigos del sur-sureste, centro-occidente, noroeste de la República Mexicana que nos ven a través del canal 13.1 de esta gran cadena Albavisión. Bien, y saludamos a todos los amigos involucrados en el sector primario, producción de los alimentos. Y José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés en el ámbito pecuario, la producción porcícola, la comercialización de este producto en los mercados del exterior. Así es, Armando, y afortunadamente la porcicultura mexicana está dando muy buenos resultados. Los números de principios de este 2022 arrojan cifras muy interesantes para este importantísimo sector de la economía mexicana por la importancia que representa para el mercado interno y para el mercado exterior. Vamos a platicar con Heriberto Hernández Cárdenas, él es presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos, OPORMEX, porque México está incrementando la exportación de carne porcina a nuestro principal socio comercial. Heriberto, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. ¿Qué tal? Buenos días, Armando. Buenos días, Luis. Al contrario, mucho gusto por la invitación y saludando a su auditorio. Gracias, Heriberto. ¿Qué cifras arroja el comercio de carne de cerdo entre México y Estados Unidos? Hay cifras interesantes por ahí. Sí, bueno, si bien las importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos hacia México han incrementado, pero también las exportaciones de México hacia Estados Unidos se han ido incrementando. Esto, pues, es una coyuntura a raíz de la pandemia. Nos retó a la industria porcina mexicana. Acuérdense que estaba en Cuaresma, llega la entrada en Cuaresma, viene la pandemia, se nos desploma el mercado fuertemente y tuvimos que buscar mercados alternos. Y uno de esos mercados alternos fue el exportar a Estados Unidos, puesto que se da un cambio de estructura en la mano de obra en Estados Unidos. Entonces, nos abre esa ventana de oportunidad, algo impensable para la porcicultura mexicana, en ese sentido de exportar carne de cerdo a Estados Unidos, y sin embargo ya lo estamos haciendo. Heriberto Hernández Cárdenas, Armando Soto, muy buenos días. Heriberto, si nos puedes comentar cuántas toneladas de carne de porcino entra al mercado norteamericano, qué porcentaje creció en este año, lo que va en estos meses de este año, y también si nos puedes comentar cuáles son los cortes que se van al mercado norteamericano. Sí, en ese sentido de las exportaciones, de nuestras exportaciones, principalmente nuestro mercado es Japón, y ahorita ya estamos del 100% de nuestras exportaciones, el 32% se va hacia Estados Unidos. Es un rubro muy importante, aunque en este año pues vamos a ese ritmo, principalmente. Los cortes que nos están demandando la industria americana es la parte de la costilla, la barbecue, la que usa mucho en el asado, el tocino y parte de chuleta. Son los cortes de mayor demanda en Estados Unidos. Y un poco ahí el trabajo de carne de pierna, pero en cortes muy específicos. Ahora, por otra parte, Heriberto, hace rato mencionaba usted que cuando se da la pandemia en México y en Estados Unidos, primero en nuestro vecino país del norte y luego con nosotros los mexicanos, habla usted de un cambio de estructura en la mano de obra de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre con la producción porcícola allá en el vecino país que de alguna manera permitió el incremento de las exportaciones a los mexicanos?
Sí, mira, el dato preciso del volumen de exportación son 77,000 toneladas cerrando el 2021. Y en ese ritmo vamos en el 2022. A raíz de la pandemia se colapsan los mataderos en Estados Unidos. Esto es la mano de obra que trabajaba, tanto la matanza como el proceso de la carne de cerdo en Estados Unidos, dado la pandemia, se colapsa. Entonces, los rastros, si bien ahora están operando, tienen un problema muy grave en el despiece de los cerdos y el trabajo de la carne. Por la falta de mano de obra. Falta mano de obra que en Estados Unidos no se ve que a mediano plazo logre recuperarse. Entonces, en este sentido es como se ha abierto esta ventana de oportunidad para la exportación de cortes. Como te decía, hay varios tipos de cortes de la costilla para el asado, la barbecue, lo que es el tocino, que es muy demandado en Estados Unidos. Y esto nos abre una posibilidad, puesto que somos muy competitivos en mano de obra y tenemos una mano de obra muy calificada. Y algo que también hay que decirlo, la industria porcina mexicana ha hecho un excelente trabajo. Con Senacica tenemos un robusto certificación TIF, que es reconocido a nivel internacional, tipo de inspección federal. Y este reconocimiento del mercado global de la inocuidad y del buen trabajo de la carne de cerdo en México, pues permite esta área de oportunidad para empezar a exportar a Estados Unidos. Heriberto Hernández, el mercado también de Dinamarca, México, pues está desplazando también a ese mercado. México está llevando más carne a los Estados Unidos. Con lo que nos comentas, la inocuidad y también todas esas prácticas veterinarias de certificación que se están llevando. Si nos puedes comentar un poquito más acerca de estos trabajos que se hacen en la porcicultura mexicana. Sí, claro. Comentarte, hace 3 años nos tocó estar con nuestros amigos de Dinamarca en un mega rastro que tiene el señor Dennis Kram. Y era interesante cómo ver que ellos estaban en uno de sus mercados fuertes en Estados Unidos. Y era mucho en este corte que demanda tanto Estados Unidos como es la costilla para el asado, la barbecue. En ese sentido, pues nosotros somos más competitivos. La distancia es un factor determinante y la calidad del cerdo en México pues lo reconoce un mercado tan exigente como ha sido el japonés. En ese sentido, tenemos una carne de cerdo con un marmoleo excelente, con un sabor excelente, y esto ha permitido que prefiera el mercado americano por competitividad en cuestión de precio, pero la enorme fortaleza del cerdo mexicano en cuanto a calidad, sabor, marmoleo, pH, que es lo que da la calidad de la carne de cerdo mexicana. Entonces es un trabajo desde la granja, en cuestión de genética, alimentación, hasta los mataderos en tipo inspección federal, de inocuidad, de matanza con buenas prácticas en cuanto a bienestar animal. Entonces es un todo, una industria ya al día de hoy muy tecnificada, muy global. Tenemos claro en la industria porcina mexicana que si no atacamos el mercado global con cortes de alto valor, no podemos ser competitivos en el mercado mexicano. No hay que perder de vista que el principal mercado para México es el mercado mexicano, que importamos el 40% de lo que consumimos, y esa es la área de oportunidad que tiene el mercado mexicano. Pero sí tenemos que combinar, por un lado, el mercado de exportación para agarrar un valor agregado a nuestros cortes, para ser más competitivo con el mercado nacional, puesto que tenemos la competencia del mercado americano, que manda, por esa falta de estructura de corte, manda la pierna completa, con todo y piel, con toda la manita, todo completita, porque no la puede trabajar, y nos la manda a precios muy, muy baratos, y esto hace que tengamos un competidor muy fuerte como es el mercado americano hacia nuestro mercado. Y la forma, lo tenemos claro, la industria mexicana es mandar al mercado de exportación y ser más competitivos con nuestro mercado mexicano. A ese respecto, Heriberto,
En cuanto a los cortes que México envía a los Estados Unidos, la costilla por el asunto del barbecue, la chuleta, la pierna, ¿son cortes, ya lo decía, son cortes finos o hay otra oportunidad con este tipo de cortes especializados que requiere un mercado más exigente, incluso consumidores de mayor poder adquisitivo? Sí, definitivamente. Cada vez más, afortunadamente, la gente, en términos globales y en México también lo estamos viendo, un mayor consumo de carne de cerdo, está valorando las cualidades de la carne de cerdo. Una grasa que es monosaturada, es muy digerible, un alto contenido proteico. Entonces, todos los mitos que están... Que ya se están cayendo fuertemente en el cerdo, pues ha hecho que el consumidor en otros países, en el mercado americano, pues cada vez consuman carne de cerdo. Y es muy puntual en decir que cada vez tenemos más cortes. Tenemos cortes muy similares a la res. No es solo chuleta, sino tibón ya de cerdo. Hay un corte muy sabroso del cerdo, que es lo que viene siendo la cabeza del lomo, que se da, pues se le llama, hay varios nombres, pero es o tocineta, es un corte exquisito en el asado de carne magra, con una grasa entreverada, que es un corte de alto valor. Entonces, conforme el consumidor, en términos globales, en términos específicos de Estados Unidos y aquí en México, esté reconociendo el trabajo de los porcicultores de brindar productos de calidad, es como está aumentando el consumo de la carne de cerdo. Y por otra parte, y brevemente, Heriberto, nos menciona que es el 40% lo que estamos importando de carne de cerdo. ¿Esto cuánto representa en toneladas? Sí, importamos alrededor, en el 2021 importamos 100,000 toneladas, estamos ya cerrando el 2022 con 16,000. Ha aumentado la importación de carne de cerdo por un factor también. En términos globales, recordemos que en el 2020 el mercado chino demandó mucha carne por el problema de fiebre porcina africana, y esto hizo que muchas industrias, como es la americana, como es la misma Dinamarca, España, pues se enfocaron mucho las baterías hacia China. Se cae ese mercado chino ya en el 2021, puesto que ellos recuperan su producción, y en ese sentido, pues Heriberto, nos hemos convertido mil disculpas por la interrupción. Sí. Tenemos que ir rápidamente a un corte. Regresamos y continuamos platicando de este tema, por favor. Sí, claro que sí. Gracias, regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos, la OPORMEX. Y Heriberto nos comentaba cómo se componen estas el comportamiento que tuvieron estos países exportadores a China y cómo de repente todo eso de alguna manera viene a parar a México. Sí, bueno, como te decía, entonces se cae el mercado chino, y para los americanos, pues es obvio que somos muy atractivos. Somos el vecino, es una distancia corta, buena logística, y en ese sentido voltean a ver de manera más agresiva el mercado mexicano. Y la verdad es que al día de hoy somos el principal consumidor de carne de cerdo de Estados Unidos. Nos hemos desplazado a China, puesto que el mercado americano está muy enfocado al mercado chino. Al día de hoy somos el principal consumidor de carne de cerdo, el principal comprador de los Estados Unidos. Y es por esto, por un lado, el cambio del mercado global, y por otro lado, la recuperación del consumo de carne de cerdo en México. Ya al día de hoy volvemos a tener los 19-20 kilos per cápita, y estamos haciendo y vamos a hacer un esfuerzo muy grande la industria porcina mexicana porque ese consumo sea cada vez mayor. Y bueno, también tenemos que hacer la tarea de ir desplazando poco a poco las importaciones. Y lo hemos hecho. Desgraciadamente en este año hemos tenido un debate más fuerte, pero en años anteriores veníamos desplazando ya las importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos, haciendo esta combinación de competitividad. Mercado de exportación
para ofertar de forma competitiva a nuestro mercado nacional. Heriberto Hernández, y si nos puedes comentar, ustedes cómo ven las áreas de oportunidades que tiene la producción de cerdo en México para el mercado nacional y para el mercado exterior. ¿Cuáles son esos crecimientos que se pueden dar en estos próximos años? Pues mira, estamos atravesando una coyuntura pues muy retadora para la industria, hay que decirlo. Es una coyuntura, como ustedes saben, en términos globales la inflación está pegando durísimo en el tema de los commodities, los granos, las pastas oleaginosas. Ha habido al día de hoy un aumento del 50% en nuestros costos, de un grano de 5.80, 6 pesos, 6.15. Ya traemos al día de hoy grano de alrededor de 8.800 pesos tonelada. Es impactante el costo del maíz, y que es uno de los principales insumos. La pasta de soya igual, con aumentos del 30%. Tenemos por un lado, tenemos ese enorme reto con el tema de la inflación, y por otro lado, pues el tema también de la inflación de todos los insumos de la industria porcina. Al día de hoy seguimos operando pues con pérdidas en el mercado nacional. El pequeño y el mediano productor que no está insertado en esa mecánica de exportación con mercado nacional, al día de hoy estamos perdiendo alrededor de 4 o 5 pesos por kilo. Nuestros costos de producción al día de hoy, con números muy conservadores, están entre 38 y 39 pesos, cuando el costo del cerdo en pie o la venta del cerdo en pie nos lo están pagando alrededor de 35, 36. Veníamos inclusive en el mes de febrero, marzo, dando alrededor de 30 pesos. La industria que no ha logrado insertarse en esa economías de mercado global, pues la verdad es que estamos perdiendo dinero de los chicos y los medianos productores. Y esa es la enorme oportunidad que tenemos, hay que verlo así. Si bien es un embate fuerte, también es una oportunidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo, los chicos y los medianos productores. Tenemos que integrarnos verticalmente hacia la cadena, hacer alianzas con nuestros productores que ya están exportando para poder gozar de esa economía de escala y poder combinar mercados de exportación con el mercado nacional. Esa es la oportunidad, hay que decirlo, es el 40% de nuestro consumo, pero con estos enormes retos. Creo que los porcicultores mexicanos han hecho una enorme tarea en los últimos 2-3 años. Si bien veníamos haciendo una tarea excelente, pero la pandemia nos vino a retar enormemente a cambiar nuestros paradigmas, y creo que como ha demostrado la industria, lo ha hecho de una forma excepcional. En 3 años hemos hecho lo que no hicimos en 10 en términos de mercados globales. Empresas que veían su curva de aprendizaje en la exportación de 5 años, pues los tuvimos que hacer en cuestión de meses. Entonces, por un lado tenemos un reto enorme en términos de costos y eficiencia, pero por otro lado tenemos el mercado. Pero tenemos la ruta clara. El chico y mediano productor tendrá que cambiar su paradigma, tendrá que hacer agrupaciones. No podemos solo los pequeños irnos, si no tenemos un nicho de mercado local, tenemos que unirnos y trabajar en uniones como ya lo hacen en otros países. La porcicultura de Dinamarca es porcicultura pequeña toda, pero sin embargo muy unidos, trabajan fuerte. Heriberto, por otra parte, retornando a los mercados de Lejano Oriente, nos decía, Japón es el principal destino de la carne de cerdo en México. Háblenos un poco de las cifras, de lo que se está exportando al Imperio del Sol Naciente y qué es lo que pasa con el mercado chino. ¿Ya se recuperaron totalmente de la peste porcina? Y por otra parte, ¿cómo está afectando todos estos cierres que se han dado en los grandes conglomerados chinos, concretamente en Shanghái y en Beijing, ciudades que han permanecido cerradas durante semanas ya a consecuencia del COVID, independientemente de otras regiones urbanas importantes en el gigante asiático? ¿Cómo está la situación ahí, Heriberto, por favor? Sí, mira, en el 2021 cerramos con 99.920 toneladas hacia Japón. Japón es un excelente mercado, pide cortes muy específicos, muy trabajados, pero los paga. Entonces es un mercado que vamos a ir cada vez más atacando el mercado de Japón.
Y por otro lado, el mercado chino, pues la porcicultura china está pasando por dificultades muy fuertes al día de hoy. Si bien recuperaron su población, pero traen el precio más bajo de los últimos 15 años en cerdos. En sí la industria porcina china no la está pasando bien. Eso aunado al costo de los granos. Y en términos globales también hay que decirlo, la industria no está pasando por buen momento. Nuestros amigos de España, por ejemplo, que tenían todo su enfoque hacia el mercado chino, les están súper complicados porque se les cae el mercado chino y están tratando de buscar mercados alternos. Dinamarca inclusive también, que estaba muy enfocado al mercado chino, ya no está enfocado. Inclusive han aumentado, fíjate, las exportaciones hacia México. Se exportaba muy marginal y ahora ha entrado carne de Dinamarca. Entonces, hay que entender mucho el término del mercado global. Creo que es importante que entendamos que estamos en una economía global, que tenemos que cuidar, por un lado, nuestro mercado local, pero siendo competitivos en el mercado internacional. Esas son las fortalezas que tiene la industria porcina mexicana. Entonces, siendo muy puntual en términos de China, como tú dices, el colapso de cierre de estas ciudades, pues está afectando enormemente a la porcicultura china, como consecuencia de la falta de demanda de los que exportaban hacia China. México no ha exportado gran cosa, lo exportó en la coyuntura de la pandemia, puesto que fuimos, como te digo, de una manera muy agresiva, cuando aquí un embarque no podías acomodarlo, venderlo aún sin precio, fíjate bien, no podíamos acomodar los cerdos. Tuvimos que hacer enormes esfuerzos y de buscar mercados alternos. Se atacó el mercado chino en tiempo de pandemia, pero al día de hoy no es un mercado atractivo para el mercado mexicano. Heriberto Hernández, y si nos puedes comentar, en estos días se van a hacer la reunión de porcicultores, donde van a venir porcicultores de otras partes del mundo, y también después de esos 3 años que no se había hecho una reunión, hoy, ¿qué se va a tocar en esta reunión de porcicultores que se va a llevar en la Ribera Maya? Te agradezco mucho la pregunta. En ese sentido, estamos muy entusiasmados con nuestro evento anual, que se pospuso, como tú bien dices, hasta el tercer año en mayo. Precisamente tenemos como país invitado a España, una delegación muy nutrida, de alto nivel, y vamos a hacer unos paneles muy interesantes de mercadeo, de bienestar animal, de todas estas cuestiones que están, de esta coyuntura que está retando a la industria global y a la industria mexicana. Y nuestro eslogan es eso, buscar el modelo de producción en México, con experiencias internacionales. Entonces, hemos generado una alta expectativa de nuestro Congreso, con unos panelistas de primer nivel de España. También nuestro invitado anterior, el último año de nuestro Congreso, fue Dinamarca, que ha aportado enormemente a la porcicultura mexicana en términos de capacitación. Tenemos ya un diálogo constante con la embajada y con nuestros amigos de porcicultores de Dinamarca, que hemos hecho un flujo de capacitaciones de mexicanos que hemos mandado a Dinamarca. Entonces, en ese sentido, hay una gran expectativa de nuestro Congreso del 7 al 8 de mayo, puesto que queremos ahí forjar la visión de la porcicultura mexicana, y algunos ya están hablando de que no solo es forjar la porcicultura mexicana, sino es forjar la porcicultura regional de Latinoamérica. Tenemos un enorme reto como Latinoamérica. México es obligado a liderar y a llevar un liderazgo en este sentido, pues por lo que hemos hecho en los últimos años de una forma extraordinaria. Producimos de manera eficiente, con muy buenas técnicas de producción. Estamos trabajando fuertemente con que nuestra industria sea
amigable con el medio ambiente. Entonces, estos esfuerzos que ha hecho la industria mexicana se están viendo reflejados en otros países de Latinoamérica. Y en ese sentido, la expectativa tan alta que tenemos de nuestro Congreso. Pues Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos, muchísimas gracias por esta entrevista y continuamos en contacto y qué bueno que la industria porcina mexicana pues poco a poco comienza a avanzar a pasos ya muy consolidados. No, agradecerte a ti, Armando, a José Luis, por la entrevista. La verdad, estamos a disposición a que nos ayuden a transmitir que la industria porcina, el cerdo en particular, les ayudamos y les invitamos a que nos transmitan que es un gran beneficiador de nuestra sociedad. Aporta carne, aporta energía, abonos orgánicos. Es un producto que nos puede ayudar a toda la sociedad en muchos ámbitos de nuestras vidas. Gracias, Heriberto. Buenos días. Bien, nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, ahora nos vamos al estado de Tabasco con la licenciada Guadalupe Gálvez López, productora de cacao en esa entidad. Vamos a hablar precisamente de cómo es la producción de este importante fruto allá en Tabasco. Lo más importante, cómo se da la organización de los productores para tener productos de muy buena calidad relacionados con el cacao. Doña Guadalupe Gálvez, muy buenos días, licenciada. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural allá en Tabasco. ¿Qué tal? Buenos días, estimado auditorio. Un gusto saludarles por este medio. Gracias, licenciada. Bueno, coméntenos usted cómo se han organizado los productores allá en el estado de Tabasco para tener productos de calidad que incluso tengo entendido ya están exportando. Pues fíjese que en Tabasco el cacao es algo emblemático. Cultural, históricamente, nosotros somos gente de cacao. Y actualmente tenemos muchas organizaciones que se dedican a lo que es la captación de la semilla para sacarla del estado, del país a otros lugares, y así también como la transformación. Yo creo que en Tabasco la tendencia del cacao va precisamente hacia la transformación, lo que se conoce en el mundo de los negocios como bintubar o tritubar, que es yo cultivo, transformo, hago productos, los vendo. O sea, desde el inicio de la siembra de la semilla hasta un producto terminado en lo que es chocolate y derivados del cacao. Licenciada Guadalupe Gálvez, Armando Soto, muy buenos días. Hace un momento usted acaba de comentar que el cacao históricamente pues pertenece también a estas regiones del sureste de la República Mexicana. Si nos puede comentar algo de historia, el cacao se llamaba la moneda, era una moneda de cambio en Mesoamérica. Efectivamente, el cacao en Tabasco es milenario, su existencia. Nosotros somos parte de la región que estamos en el Ecuador, que es la zona en todo el planeta donde es muy apta para el cultivo del cacao. México, lo que es Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, son los estados donde con mejor calidad se produce el cacao. Y efectivamente, en tiempos ancestrales, antes de la llegada de los europeos a nuestro estado, el cacao fue utilizado como moneda. Por eso cuando los europeos saqueaban los metales, las piedras preciosas, la gente nativa pues no se sentían tan asaltados, ¿verdad? Porque ellos lo que buscaban era el cacao, su dinero era el cacao, eso era lo que ellos salvaguardaban, la moneda. Entonces, eso está registrado en las vasijas que están en las zonas arqueológicas de nuestro país, donde se han encontrado pinturas, esculturas, incluso rastros de teobromina en las vasijas prehispánicas, donde el cacao era parte del día a día de la gente que habitó en estas tierras durante esos tiempos. Ahora, licenciada Gálvez López, coméntele al auditorio de Acústica Rural cómo ha sido la evolución del cacao
de aquella época antes de la llegada de los europeos a nuestros días, cómo han evolucionado las plantaciones, cómo han evolucionado las diferentes variedades de cacao que se cultivan en esa zona y sobre todo, cómo ha sido el avance de estos procesos de transformación que usted nos comenta. Pues anteriormente, cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, el cacao nada más era una bebida. Se llamaba el agua amarga, eran las semillas tostadas con agua, se mezclaban únicamente con agua y se le daban a cierta clase alta de la gente que habitaba en estas zonas. Era un producto que se destinaba a fiestas ceremoniales muy importantes, se le rendía tributo a la madre tierra a través de ceremonias de cacao que actualmente se están volviendo a retomar. Ya con la llegada de los europeos, pues se conoce la caña de azúcar, la leche, entonces se van haciendo otras mezclas, se empieza a hacer, al exportar el cacao, al llevar el cacao los españoles a Europa, se transforma ya en chocolate de golosina, porque en nuestras tierras el chocolate se daba únicamente como una bebida ancestral, y ahora actualmente pues ya las nuevas generaciones, las nuevas plantaciones, pues se dan a la tarea de rescatar esas especies nativas de cacao. Hay una especie igual que estamos tratando de rescatar, que es el Theobroma, el cacao blanco. Estamos tratando de rescatar los cacaos criollos, que se llaman finos de aroma, no sin menospreciar a los cacaos que nos llegaron de otras zonas de la Amazonía, de Ecuador, de Venezuela. Tenemos el Guayaquil, tenemos los amelonados, los trinitarios. Ahorita en Tabasco es una mezcla de cacaos muy importante que dan lugar a un chocolate muy, muy aromático, con sabores terrosos, amaderados, y con la mezcla de las especies que nos trajeron los europeos, pues salen unos productos realmente sabrosos y que están al alcance del gusto de toda la gente, porque a algunos les gustan con unas especias, a otros les gustan con leche, a otros les gustan con azúcar. Entonces, hay un amplio abanico de posibilidades para satisfacer los paladares. Ahora, por otra parte, licenciada, dígale al auditorio, ¿cómo le han hecho ustedes para evitar que todas estas combinaciones de cacao que han recibido en Tabasco, cómo las preservan, cuáles han sido las mezclas y qué productos son los que han salido hasta ahora? En cacaos no hay cacaos buenos ni cacaos malos. Todos son buenos, tienen un alto valor nutrimental para la mesa de quien nos degusta. Y finalmente, pues cada marca, como somos un abanico de productores y de transformadores, son muchas las marcas, pues cada marca le saca provecho a los cacaos a los que tiene a su alcance. La gente de Tabasco, pues usamos en su mayoría los criollos y los forasteros o amelonados para elaborar chocolate de mesa. Por ejemplo, los criollos, los finos de aroma, son los que se utilizan más para golosina, bombonería, y los chocolates tradicionales se elaboran con los trinitarios. Entonces, pues hay mercado para todos y para todos los gustos, y cada fábrica, cada marca, cada emprendimiento se va adaptando a las necesidades de sus clientes, que es lo que particularmente distingue a los chocolateros de Tabasco. Si usted nos pide un producto especial, con un aroma especial, con una especie de su agrado, pues nosotros se los elaboramos con muchísimo gusto. Licenciado Guadalupe Gálvez, y si nos puede comentar, en todo este proceso de transferencia de tecnología, innovación, adopción de tecnologías, ¿cómo están colaborando ustedes con instituciones como el INIFA o otras instituciones del gobierno del estado de Tabasco para tener un cacao hoy de excelente calidad, un cacao pues que trasciende también hoy la frontera de México? Se ha creado una sinergia muy bonita, muy importante. Tanto el INIFAP como algunas otras instituciones, asociaciones civiles, dependencias gubernamentales, creo que todos vamos hacia el mismo objetivo: rescatar los cacaos de calidad. De cada plantación se van obteniendo las semillas, se van obteniendo las varetas,
los cacaos que nosotros consideramos que son mi superárbol, el árbol más importante, el que más produce, el que me da mejores resultados, y se van rescatando para reproducir. Estamos en el tenor todos de darnos a la tarea de reproducir nuestros mejores árboles para al final tener productos de calidad y semillas de calidad que estén a la altura de lo que el cliente nos pide. Ahora, por otra parte, licenciada, ¿tienen ustedes conocimiento, los productores, de en este momento cuántas hectáreas de cacao están sembradas en Tabasco y cuáles son las variedades más importantes? Sí, fíjese que con los programas que se fueron de renovación que nos mandaron los gobiernos actuales, se han ido quizá multiplicando de manera exponencial las hectáreas de cacao que tenemos. Anteriormente nosotros como productores no nos dábamos abasto con la necesidad del mercado nacional, ni siquiera lo alcanzábamos a cubrir. Entonces actualmente sí estamos en un programa de reforestación de cacaos, donde les vuelvo a repetir, cada productor, cada parcela está buscando sus mejores árboles para reproducirlos, y ahorita se está dando mucho auge al cacao almendra blanca o cacao fino de aroma. Que son las variedades que están predominando actualmente. Bueno, no predominando, seguimos teniendo a la cabeza lo que es el trinitario, los cacaos trinitarios, y el almendra blanca o criollo pues está creciendo para avanzar y también tener muchas hectáreas de semillas de criollo sembradas. Ahora, en su momento, ¿el mercado nacional ya está abastecido en este instante o todavía tienen que avanzar algunos años para que la demanda de chocolate en México pueda verse, más bien de cacao como materia prima, pueda verse ya abastecida, licenciada Gálvez? No, todavía nos falta mucho por avanzar. No alcanzamos a cubrir el mercado nacional porque afortunadamente de lo que fue la pandemia para acá, el consumo de chocolate en la mesa de los mexicanos aumentó. Cada día se ha dado a conocer las propiedades nutracéuticas del cacao, lo que nos ha abierto mercado nacional. Y como usted lo decía al principio, muchas de las personas de Tabasco exportan su cacao, pues no nos damos abasto. Creo que hay un muy buen mercado a futuro del cacao, no nada más para Tabasco, sino también para todos los estados que se quieran sumar. Licenciada Guadalupe Gálvez, si nos puede comentar cuáles son los principales problemas que ustedes como productores enfrentan en la producción del cacao y cuáles son los retos. Pues como productores quizá lo que más nos ha pegado en esta zona, dado la humedad y el calor de Tabasco y las inundaciones que nos aquejan cada año, ha sido la monilia. Es una de las principales situaciones que han ido disminuyendo la producción del cacao en Tabasco, lo que es la monilia, las plagas de ardillas que pues llegaron a Tabasco y pues están ahí en los cacautales, ¿no? Y muchos por preservar la fauna pues tampoco podemos erradicarlas de manera tajante, porque hay que cultivar, como dicen, el cacao, pero en un ambiente donde tengamos un equilibrio. Entonces, sí, es la monilia uno de los principales factores que hemos tenido como pues reto a vencer en Tabasco. Afortunadamente, en todas las capacitaciones que hemos recibido nos han dado muchas ideas y muchos elementos para combatirlo de una forma biológica. ¿Por qué? Porque estamos en el tenor de que no vamos a meter cuestiones químicas que dañen la semilla y dañen la salud de las personas que finalmente lo consumen. Licenciada Los programas Gálvez, actualmente están en esa fase. Perdón que le interrumpa, tenemos que ir a una pausa. Es breve y continuamos platicando de producción de cacao en Tabasco. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con la licenciada Guadalupe Gálvez López, productora de cacao allá en el estado de Tabasco, a quien le agradecemos estos momentos. Licenciada, coméntenos usted de qué pasa
con estas enfermedades que usted nos refirió que afecta al cacao, y estas nuevas variedades con las que están trabajando, ¿son resistentes a estas enfermedades? Pues sí, en parte sí, porque como hemos estado tratando de mejorar lo que es las variedades, y estamos aplicando toda clase de fertilizantes, de abonos y todo tipo biológico. Estamos haciendo caldos, hipocálcicos, estamos haciendo compostas, nutriendo adecuadamente a la planta, dándole las podas adecuadas para que puedan resistir los embates de la monilla y de las enfermedades que pudieran atacar a la plantación de cacao. Ahora, el uso de técnicas agroecológicas está afectando el rendimiento de las plantas. Me imagino que antes muchos productores estaban acostumbrados a utilizar fertilizantes, plaguicidas y otras fórmulas químicas. ¿Cómo va esta transición hacia la agroecología, doña Guadalupe? Al contrario, han sido mucho mejor la producción cuando se utilizan sin cuestiones químicas, con todo lo que es biológico, agroecológico, porque aparte de darle lo que es el combate a las plagas, se le da una adecuada nutrición a la planta. Se han aumentado en un buen porcentaje la producción de cacao y la polinización, porque no matamos a los polinizadores que están dentro del cacao tal, cosa que con los químicos se hacía. Hay más producción de floración y de mazorcas que se logran con el manejo agroecológico de la plantación. El licenciado Guadalupe, y si nos puede comentar, y con estas prácticas agroecológicas, en la milpa, la preservación en flora y fauna, cómo se está llevando en todas las plantaciones del estado de Tabasco y en la que usted pues está trabajando. Se han rescatado dentro del cacautal, dentro de la milpa, dentro de todos los ecosistemas que se dan en Tabasco, se han rescatado las especies nativas de la zona. ¿Por qué? Porque ya ellos ya no consumen nada que tenga químico, porque anteriormente muchas de esas especies morían al momento de fumigar la plantación, o posteriormente algunos depredadores que consumían esos insectos que habían muerto por el químico, pues también se morían, se destruía la fauna local, y todo eso pues no es favorable para mantener el equilibrio de lo que es el sistema del cacautal y de todos la flora y la fauna que lo habitan. Licenciada Gálvez López, respecto a lo que le preguntaba mi compañero Armando hace unos instantes, para la siembra de cacao no es necesario deforestar zonas selváticas tradicionales de Tabasco y afectar a la fauna local. ¿Pueden coexistir las diferentes especies, licenciada? Así es, y aparte de que deben coexistir, porque todos hacen el ecosistema del cacautal. Con una parte de la flora o de la fauna que se destruye, se pierde el equilibrio. El cacautal en Tabasco no es monocultivo, es un sistema de policultivo. Esto quiere decir que dentro del cacautal cohabitan especies maderables, frutales, el cacao propio, hierbas en el suelo del cacautal. Todo eso genera un equilibrio. Hay gramíneas, hay árboles maderables muy importantes como el cedro, la caoba, el macuilí. Entonces, todo ese ecosistema tiene una fauna propia, que todos hacen la forma del cacautal como un sistema agroecológico. Entonces, si una parte de esa flora o de esa fauna se daña, sí se ve afectada la producción, porque ahí están muchos de los elementos que hacen posible en abono, hacen posible en todas las fases que necesita el cacao para desarrollarse adecuadamente. Obviamente se le tienen que dar las podas y lo que es la iluminación adecuada, el tipo de aire, de sol que necesita, pero nada más. No tiene por qué destruirse por completo y dejar el cacao como monocultivo. Eso no sería lo ideal. Licenciada Guadalupe, el estado de Tabasco hoy en día tiene una producción
de cacao que sea rentable y redituable a los productores, o también tiene que recurrir a la importación de estos productos como de otros lugares del mundo? En Tabasco no creo que sea necesario para lo que es el consumo de Tabasco, para lo que son las fábricas de chocolate en Tabasco, no se importa cacao de otras partes del mundo. Tal vez en otras partes del país sí, porque no logramos abastecer, pero nosotros los chocolateros, los transformadores, los cacauteros locales, consumimos el cacao de nosotros. Y hasta hoy sí se ha podido cubrir la demanda. Licenciada Gálvez López, ahora háblenos del proceso de transformación, la forma de añadir valor que le están dando ustedes al cacao que se produce en el Edén, como se le conoce popularmente al estado de Tabasco. Pues es la diversificación en productos derivados del cacao. Anteriormente, en décadas atrás, el cacao se vendía en Tabasco como semilla. Se captaba a través de cooperativas y de ahí se sacaba del estado a diferentes fábricas de galletas, de postres, de golosinas, incluso se exportaba al extranjero. De hace 20 años para acá yo creo que se ha diversificado el uso final del cacao. Actualmente se vende como polvos para bebidas, se vende como materia prima para golosinas, se vende como chocolate artesanal, que está teniendo un auge muy importante, se vende como cremas untables, como mermeladas, jaleas, garapiñados, nips, barras energéticas, se está vendiendo como cremas para lo que es cosmética, la manteca de cacao para lo que es la chocolatería de bombonería, chocolatería fina. Entonces, sí se ha estado dando un auge muy importante a la diversificación. Ya el tabasqueño como tal, las familias cacauteras de tradición, nos hemos dado a la tarea de ir aprendiendo nuevos procesos. Empezamos de forma artesanal y en la medida de nuestras posibilidades y del crecimiento del emprendimiento, pues vamos adoptando la tecnología para sacarle el mayor provecho a las semillas de cacao. Pues, licenciada Guadalupe Gálvez López, muchísimas gracias por esta entrevista que concede a Acústica Rural. Al contrario, gracias por voltear a ver a Tabasco como cacautero, porque una gran parte de Tabasco y el corazón de tabasqueño tiene aroma de cacao y sabor a pozole. Gracias. Gracias, buenos días. Con ustedes. Gracias, licenciada Gálvez López, productora de cacao allá en Tabasco. Pues qué interesante, Armando, y qué bueno que ya hay nuevas variedades de cacao, qué bueno que estas ya son más resistentes a plagas y enfermedades, y sobre todo que la Organización de Productores en Tabasco está permitiendo que ya no sea simplemente materia prima la que se produzca, sino que se está agregando valor. Así es, José Luis, la integración, la cooperación, la colaboración de varias instancias gubernamentales como el INIFAP, el Colegio de Posgraduados, que se han llevado y han adoptando tecnologías para los tabasqueños que se dedican a la producción del cacao, y también la intervención así de otras instancias para preservar el cacao como un producto nativo del estado de Tabasco y del territorio nacional para la industria del chocolate. México, pues nos falta también más trabajos de investigación para llegar a estos fines. Mira, el cacao se lleva a Suiza, Suiza produce chocolates y se los venden al mundo. Y por otra parte, Armando, resaltar lo que nos comentaba la licenciada Guadalupe Gálvez, en el sentido de que no hay que deforestar la selva o los ecosistemas propios de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz y Oaxaca, que son estas entidades productoras, sino que hay que ver al cacao como parte del ecosistema en general. Así es, José Luis, la agroecología que está otra vez se está introduciendo en todos los lugares de la República y del mundo para darle fertilidad a este suelo, fertilidad para que siga produciendo los alimentos de origen animal, los alimentos agrícolas que todos los días consumimos en las grandes ciudades.
Y por otra parte, Armando, amigos del auditorio, comentar lo que platicamos con Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de Opormex. Ahí está la oportunidad. El 40% de la carne de cerdo que se consume en México se importa principalmente a los Estados Unidos. Y bueno, resaltar el asunto de los costos de producción. El mercado está pagando menos de lo que cuesta producir un kilogramo de cerdo. Así es, José Luis. Hoy el kilo de cerdo en pie está de 35 a 39 pesos. A 36 nos dijo Heriberto. 36 pesos. Y la producción en 39 pesos. Y pues cuánto cuesta producir un kilo de carne. Hablamos de una dieta que tienen maíz, trigo, sorgo y otros la pasta de soya y otros productos que son para hacer una ración en la producción porcícola. Igual los picos de producción en la leche estamos igual, no sale a 10 pesos, sale un poco más. Entonces ahí es el apoyo que se le debe dar al productor. Y resaltar también otro aspecto que nos comentaba Heriberto, en el sentido de que pues todos estos desórdenes que se han generado en el mercado de los Estados Unidos, porque no hay mano de obra, porque la pandemia de COVID afectó la producción de cerdo, pues los ha sabido aprovechar México, Armando. Así es, José Luis. Hay un crecimiento en la exportación de carne de cerdo a los Estados Unidos. México le ha ganado ya a Dinamarca. México está llevando más de 14,000 toneladas en estos 2 bimestres del año. Así es. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, José Luis, gracias. Excelente día y provechoso. Y como siempre apreciamos la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Recuerde, usted nos puede sintonizar en radio a través de las frecuencias de Acústic, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, otros puntos de la República Mexicana, también a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 de televisión abierta en varias entidades, por ejemplo, del sur-sureste de la República Mexicana, hasta donde, como siempre, les enviamos un cordial saludo y pues nuestro agradecimiento. Y también nos encuentra usted en redes sociales a través de Acústica Noticias. Ahí en Acústica Noticias, en nuestra página de Facebook, usted puede encontrar información no solo relacionada con la producción rural, sino también información en general. Gracias y que tenga usted excelente día.